Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. He respondido a más llamadas de las que puedo recordar a lo largo de los años. Disputas domésticas, robos en proceso, sobredosis, personas desaparecidas, lo que se te ocurra. Algunas se quedan contigo por lo trágicas que son, otras simplemente porque resultan extrañas. Pero existe un tercer tipo, aquellas que te marcan porque no puedes explicarlas, sin importar cuántos informes redactes o cuántas veces revises el material grabado. Esto ocurrió en 2011, cuando yo era sargento de patrulla en el turno nocturno de un pequeño pueblo del Medio Oeste. Era finales de septiembre. Hacía el suficiente frío como para que el aliento se viera en el aire, aunque todavía no había comenzado la temporada de nieve. Lo recuerdo bien porque fue una semana tranquila, sin luna llena, sin casos importantes, solo la rutina habitual. Pasaban algunos minutos después de las 2 de la madrugada cuando la central se comunicó por radio. Unidad 214, reporte de ruido, posible verificación de bienestar. El denunciante afirma escuchar el llanto de un bebé dentro de una vivienda abandonada en Spruce y La Octava. Respondí de inmediato. 214. Recibido. En camino. Estaba cerca, a unos 2 minutos del lugar. Pedí una unidad de apoyo por precaución. No porque esperara peligro, sino porque nunca es buena idea ingresar solo a una estructura sin asegurar, siempre que puedas evitarlo. El oficial Parker respondió al llamado. Era joven, aún bajo mi supervisión de entrenamiento, pero con buenos instintos. Aquel inmueble en Spruce llevaba años desocupado. Lo conocía bien. Había sido embargado durante la crisis inmobiliaria y jamás volvió a habitarse. En ocasiones los chicos del vecindario se colaban dentro. En una ocasión encontramos a un grupo de adolescentes pintando grafitis en la habitación trasera, pero eso había sido más de un año atrás. Al llegar estacionamos a la orilla de la acera, con los faros bajos. No había otros vehículos alrededor, ni luces encendidas en el interior. La casa estaba completamente a oscuras, deteriorada, con las ventanas cubiertas con tablones y el porche delantero hundido. Nos aproximamos a pie, linternas en mano, las reglamentarias Streamlight Stinger, con nuestras Glock 22 enfundadas y los chalecos antibalas puestos, como dicta el protocolo. Revisamos las radios, todo en orden. Parker fue el primero en subir al porche. Se detuvo un instante, me miró y dijo, «¿Lo escucha, sargento?» Y sí, lo escuché. Muy débil, casi imperceptible, pero inconfundible. El llanto de un bebé. Sonaba amortiguado, como si proviniera de detrás de una puerta cerrada o desde otra habitación. No era lo bastante fuerte como para venir del exterior. Estaba dentro de la casa. Le hice una seña a Parker. Vamos a despejar el lugar. Nos movimos hacia la entrada lateral que ofrecía mejor acceso. La puerta estaba cerrada, aunque el marco ya estaba podrido y medio roto. Reportamos por radio, Unidad 214 a Central, se requiere entrada forzada. Solicitamos autorización. Central confirmó el permiso, procedimiento estándar ante circunstancias urgentes, sobre todo cuando se presume que un menor podría estar en peligro. Anunciamos con voz firme. Policía, si hay alguien dentro, identifíquese. No hubo respuesta. Apreté el hombro contra la puerta y la empujé con fuerza controlada, la justa para romper el pestillo debilitado. El aire del interior era frío y rancio. Olía a polvo y humedad. No desenfundamos las armas. No era una entrada por delito, solo una verificación de seguridad. Linternas encendidas. Avanzamos con calma, paso a paso, revisando cada habitación. El llanto se escuchaba por momentos, a veces un quejido corto y agudo, otras veces más prolongado.
como el de un recién nacido hambriento o asustado. Lo más inquietante era que parecía moverse con nosotros, como si el sonido cambiara de lugar a medida que avanzábamos. Sin embargo, cada habitación que inspeccionábamos estaba completamente vacía. Solo había restos de basura en el suelo, una silla rota aquí o allá, pero nada más. No había cuna, ni ropa, ni rastro de ocupantes. Tampoco señales de entrada reciente. Me comuniqué otra vez por radio. Unidad 214 a Central. Seguimos despejando. Sonido confirmado, sin visual. Parker subió al segundo piso mientras yo permanecía en la planta baja. Mantuvimos comunicación constante por los micrófonos del hombro. En un momento lo escuché susurrar por el canal. «Sargento, juro que el sonido viene justo detrás de esta pared». Luego supe que aquella habitación había sido, según los antiguos planos, el cuarto del bebé. Una estancia pequeña en la esquina noreste, con el papel tapiz aún medio despegado, decorado con pequeños patitos amarillos. Nos reunimos nuevamente y revisamos toda la casa por segunda vez. El ático, el sótano. Incluso levantamos algunas tablas del piso del salón que parecían movidas recientemente. No encontramos nada. Ninguna huella en el polvo, ninguna señal de que alguien hubiera estado allí, ni bebé, ni animales, ni conductos de ventilación que pudieran haber llevado el sonido desde fuera. Y aún así, el llanto estaba registrado. El grabador de audio Olympus, el que llevaba sujeto al chaleco reglamentario, lo captó con claridad. Distorsionado, pero real. Un llanto de bebé. En el coche patrulla, Parker y yo escuchamos la grabación. Nadie dijo nada durante un largo rato. Solo nos miramos, cada uno intentando encontrar una explicación que no llegaba. Cumplimos con el protocolo. Redactamos el informe. Lo clasificamos como sin fundamento. Ningún individuo localizado. Nada más que hacer. No era la primera vez que me encontraba con algo fuera de lo común, y seguramente no sería la última. Pero unos días después, ya fuera de servicio, decidí volver. No sé por qué. Tal vez necesitaba verlo con luz de día, recorrerlo sin la linterna y sin la tensión del turno nocturno. Llevé conmigo el registro de propiedades de la ciudad. Busqué al último propietario, una madre soltera con un bebé. Ambos habían muerto en un incendio, un año antes de que yo ingresara al cuerpo. La casa había sido parcialmente remodelada, aunque nunca reparada por completo. El cableado eléctrico jamás se sustituyó. El cuarto de arriba, ese donde Parker juró haber oído el sonido, era antiguamente la habitación del niño. No hubo indicios de incendio provocado. La causa fue un calentador defectuoso. La madre murió intentando proteger al bebé, según el informe de bomberos. Nunca le conté ese detalle a Parker. No tenía sentido hacerlo. El expediente ya había pasado a manos del Departamento de Control de Viviendas. Pero jamás olvidé la forma en que Parker dijo: «Está justo detrás de esta pared». A veces me pregunto si hubiéramos llegado 10 años antes, los habríamos encontrado. Hola amigos, gracias por acompañarnos una vez más. Un agradecimiento muy especial a todos nuestros suscriptores. Ustedes son quienes mantienen vivas estas historias inquietantes. Pero hay algo curioso. Solo el 30% de quienes nos ven están suscritos. Si disfrutan de nuestro contenido, suscribirse nos ayuda más de lo que imaginan. Solo toma un segundo, pero marca una gran diferencia. Y ya que están aquí, no olviden dejar un me gusta y compartir el video para que más personas puedan sentir el mismo escalofrío. Gracias de verdad. Ustedes hacen que todo esto sea posible. Nos vemos en la próxima historia, si se atreven. Historia 2. La llamada entró alrededor de las 3:42 de la madrugada. Estaba en el último tramo de un turno nocturno tranquilo, sentado en mi patrulla cerca del estacionamiento de la comisaría, terminando un informe sobre un robo a vehículo. Entonces la central transmitió una prioridad: verificación de bienestar. Mujer de edad avanzada, residente sola. La llamada al 911 había quedado incompleta. Todo lo que la operadora alcanzó a captar fue lo que parecía una respiración entrecortada,
y, según las notas del registro, algunos susurros ininteligibles. Intentó confirmar la dirección. Devolvió la llamada varias veces, sin éxito. El protocolo estándar ante una llamada abierta de ese tipo es tratarla como de alta prioridad, especialmente si proviene de una línea fija registrada a nombre de un adulto mayor. Respondí de inmediato. Unidad 12, en ruta. Tiempo estimado, 4 minutos. Mi compañero esa noche era el oficial Rivera y se unió para una respuesta en 2 unidades. Siempre es mejor tener refuerzo, aunque parezca una llamada médica. Nunca sabes con qué te puedes encontrar, sobre todo cuando la información es confusa. Llegamos a la residencia, una pequeña casa de un piso en Claymont Drive. El porche delantero tenía la luz encendida, las cortinas cerradas, sin señales de entrada forzada ni movimiento en el interior. Tampoco se oía nada. La puerta principal estaba cerrada con llave y no hubo respuesta cuando golpeamos y nos identificamos. Departamento de Policía. Señora, ¿se encuentra bien? Venimos a verificar su estado. Silencio. Rivera y yo revisamos el perímetro. La puerta trasera también estaba asegurada, las ventanas intactas, sin huellas ni pisadas en la parte posterior, y el césped parecía no haber sido alterado en días. Desde afuera la casa lucía completamente tranquila. Llamé por radio solicitando apoyo de bomberos y servicios médicos de emergencia para entrada forzada. Posible emergencia médica, sin respuesta desde el interior. Los bomberos llegaron 6 minutos después. Ingresamos por la puerta principal bajo la autoridad del artículo 403 del Código Penal local, que permite la entrada sin orden judicial en circunstancias urgentes, específicamente cuando se cree que alguien dentro podría estar herido o muerto. Apenas cruzamos la puerta, supimos que el lugar no había sido perturbado en mucho tiempo. Estaba limpio, pero con ese aire inmóvil, denso, que delata la ausencia de vida. El televisor apagado, las luces fuera, excepto una pequeña luz nocturna en el pasillo. Rivera tomó la izquierda. Yo avancé por el pasillo central. La encontré en el dormitorio, sentada en un sillón reclinable cerca de la ventana. El teléfono fijo, con cable, descansaba todavía en su regazo. Sus dedos aún lo sostenían, flojos, en torno al auricular. No había signos de trauma, ni heridas defensivas, ni indicios de ingestión forzada, ni rastros de sobredosis. Sus ojos estaban cerrados. Su expresión era tranquila, demasiado tranquila, salvo por un detalle. Estaba fría. Tengo formación médica básica, 25 años de servicio, además de haber sido técnico en emergencias antes de entrar a la academia. Revisé los puntos de pulso carotídeo y radial. Nada. Sin respuesta. Piel fría, cerosa. El livor mortis ya había comenzado a asentarse en las zonas dependientes, y el rigor mortis estaba débil, pero presente. Calculé que llevaba muerta al menos un par de horas. El forense luego confirmó la hora de muerte, poco antes de la 1:30 de la mañana. Y sin embargo la central registró su llamada al 911 a las 3:39 de la mañana, lo que significa que la llamada se realizó después de su fallecimiento. La grabación del despacho confirmó el testimonio de la operadora. 38 segundos de línea abierta. Primero, una respiración pesada, temblorosa, irregular, como de alguien sin aliento o asustado. Después un susurro débil. No se distinguían palabras, solo el tono de quien murmura muy cerca del micrófono. No parecía hablarle a la operadora, más bien a otra persona en la habitación. Y luego, silencio. Clic. Aseguramos la vivienda. Ninguna señal de entrada forzada, ni pelea, ni medicamentos faltantes, ni trauma físico. Todo estaba en orden. Su último contacto conocido había sido un repartidor de víveres 2 días antes. Rivera iba callado de regreso a la estación. En un momento murmuró: «Sargento, ¿cómo es que el teléfono salió del gancho si llevaba muerta tanto tiempo?». No tuve respuesta. Revisamos el registro de llamadas de su línea fija. La última salida fue al 911, sin rellamadas, sin manipulación.
El teléfono era antiguo, de disco, conectado por línea de cobre. Imposible falsificar una llamada así. Y sin embargo, la llamada era real. El rastreo la ubicó dentro de la vivienda. Forenses no hallaron ADN ajeno en el auricular, solo el de ella. El informe final del médico forense fue claro. Causa natural, paro cardíaco. Sin indicios de violencia, sin sobredosis, sin antecedentes de alucinaciones ni trastornos mentales. Vivía sola, de manera independiente, reservada. Cerramos el caso, pero la llamada quedó sin explicación. El cuerpo había estado sin vida mucho antes de que la central recibiera el 911. Y aún así, la llamada se hizo. Quedó registrada. Yo mismo escuché la grabación 3 veces antes de firmar mi informe final. Aún conservo una copia en mi archivo personal. No porque crea en fantasmas o cosas de películas. No soy un conspiranoico. Creo en los hechos, en la cadena de evidencias, en la lógica. Pero de vez en cuando, algo no encaja. Y este caso sigue sin hacerlo. A veces me pregunto si tal vez ella pensó que pedía ayuda mucho antes de morir. O quizá lo que la hizo partir dejó algo atrás. Lo justo para terminar lo que había empezado. Ya no intento explicarlo. Solo sé lo que vi, lo que escuché y lo que confirmaron los informes oficiales. Ella murió sosteniendo ese teléfono, pero alguien o algo nos llamó después. Historia 3. Las primeras quejas llegaron todas el mismo día. Era martes, nada fuera de lo común en apariencia. Los complejos de apartamentos deteriorados, especialmente en las zonas más antiguas de la ciudad, suelen generar un flujo constante de incidentes menores, ruidos, disputas, llamadas por drogas. Pero este caso era diferente. La central lo clasificó como una posible infracción del Código de Vivienda. Varios residentes reportaron un fuerte olor proveniente del interior de las paredes de la unidad 1B. Algunos decían que olía a moho o a descomposición. Otros que por las noches se escuchaban golpecitos suaves, sin ritmo. No muy fuertes, pero lo bastante perturbadores como para llamar a la policía. El edificio era un bloque de 3 pisos sin ascensor, construido después de la guerra, a mediados de los años 50. Concreto, tabiques de yeso y poca ventilación. Yo estaba de supervisor de campo aquel día, supervisando las patrullas, y decidí acudir personalmente con el oficial Tran. El inmueble tenía antecedentes, desalojos previos, problemas con drogas, algunas llamadas por violencia doméstica. Llegamos a media mañana, en uniforme completo. Siguiendo el protocolo, encendimos las cámaras corporales, verificamos las radios. Equipo estándar, Glock 17 en el cinturón, taser al lado izquierdo, funda de retención nivel 3, guantes, linterna y tijeras de trauma. Golpeamos la puerta y nos recibió el administrador del edificio, un hombre de unos 60 años, visiblemente incómodo. Nos dijo que ya no quería entrar solo. Nos explicó que los inquilinos de las unidades 1A y 1C llevaban más de una semana quejándose de un olor nauseabundo que se filtraba por las rejillas de ventilación. Una inquilina incluso aseguraba haber escuchado susurros detrás de la pared del baño. Entramos con su autorización. No fue necesaria una entrada forzada. La unidad 1B llevaba casi 6 meses vacía. El último inquilino se había marchado sin pagar el alquiler ni los servicios. Sin dirección de reenvío, sin contacto posterior. El apartamento estaba limpio, sin grafitis, sin vidrios rotos, sin signos de intrusos. Pero el aire era denso, pesado, y el olor, imposible de ignorar. No era un olor fresco a descomposición, sino algo viejo, seco, con una mezcla dulce y agria que solo puedes reconocer si ya lo has olido antes. Tran y yo comenzamos a revisar habitación por habitación, con los guantes puestos y mascarillas N95. No había fuente visible del olor. El sistema de ventilación estaba apagado, el refrigerador vacío. Sin embargo, el hedor se intensificaba al acercarnos al muro del baño.
el que compartía con la unidad 1A, y entonces se oyó 3 golpes, suaves, espaciados, casi tímidos. Nos quedamos inmóviles. Golpeé 3 veces en respuesta. Silencio absoluto. Inmediatamente llamé por radio. Unidad 17 a Central, posible 10-54. Solicito unidad de criminalística y a inspector de edificios para apertura de pared. El código 10-54 se usa para una posible persona fallecida. Los bomberos llegaron para ayudar con la apertura. Antes de tocar nada, verifiqué con los planos del administrador que no hubiera tuberías ni cableado en esa pared. Una vez confirmado, comenzaron a retirar con cuidado el yeso. No tardaron mucho. A unos 60 centímetros dentro del muro, entre 2 vigas verticales, vimos lo que parecía ser una pierna humana, desecada, la piel curtida, tirante, sin zapato, los dedos encogidos, momificada. Detuvimos el trabajo de inmediato. Aseguramos la escena, registramos la hora y dejamos un oficial de guardia según el protocolo de muerte no atendida con circunstancias sospechosas. Se notificó a homicidios y al médico forense. La escena pasó a clasificarse como muerte sospechosa. Aún no un homicidio, pero sin explicación lógica. El equipo forense llegó en menos de una hora. Retiraron más pared y confirmaron la presencia completa del cuerpo, encajado en posición vertical, brazos pegados al pecho. Hombre, entre 35 y 40 años según la estructura ósea, completamente momificado, con jeans y sudadera gris con capucha, sin identificación, sin cartera, sin heridas visibles, sin impactos de bala, sin marcas de ligaduras. Todo indicaba que había entrado a través del panel de mantenimiento ubicado detrás del calentador de agua, en el armario de servicios. Ese panel estaba forzado desde dentro, no desde fuera. La puerta principal no mostraba señales de entrada forzada. El médico forense estimó la muerte entre 8 y 10 meses antes. Debido a la temperatura estable y la falta de humedad dentro de la cavidad del muro, el cuerpo se deshidrató en lugar de descomponerse, lo que explicaba tanto la falta de olor fuera del área como el estado casi intacto del cadáver. Se tomaron huellas digitales, sin coincidencias. No había reportes de personas desaparecidas con su descripción. El ADN fue ingresado en el sistema CODIS, sin resultados. Volvimos a entrevistar a los inquilinos. Algunos recordaron ruidos extraños cerca de un año atrás. Una mujer aseguró haber oído una voz que susurró «ayuda» una vez, pero pensó que había sido un sueño. Otra recordó golpes en la misma pared durante 2 noches seguidas y luego nada más. Surgió una teoría. El hombre estaba escondido. ¿De quién? Nadie lo sabía. Rumores decían que había irrumpido en el apartamento cuando estaba vacío, tal vez huyendo de una pandilla o de una pareja violenta. Otros pensaban que era un ocupa que se quedó atrapado accidentalmente, pero la posición del cuerpo no sugería un accidente. Parecía una ocultación intencional, como si alguien hubiese entrado por voluntad propia y sellado su propio escondite. No se hallaron pruebas de homicidio, ni ligaduras, ni sangre, ni signos de lucha. Pero había algo inquietante en cómo su cuerpo encajaba perfectamente entre las paredes, como si hubiera querido desaparecer del todo, o como si alguien lo hubiera colocado allí con precisión. La causa de muerte se registró como indeterminada. Identidad desconocida. El caso se enfrió 6 meses después, sin pistas nuevas. Se documentó todo conforme al protocolo. Registro digital, fotografías, cadena de custodia preservada. El informe final se archivó bajo el código de muerte no atendida, no resuelta, con características sospechosas. Hasta el día de hoy sigo pensando en aquellos golpes. No eran fuertes, no eran desesperados, solo intencionados. Y para cuando alguien decidió escuchar, ya era demasiado tarde para responder. Historia 4. Los turnos nocturnos en la policía suelen ser tranquilos, hasta que dejan de serlo. La gente que no trabaja en esto cree que todo se reduce a sirenas,
luces intermitentes y persecuciones. Pero la verdad es que la mayoría de las noches, sobre todo en departamentos medianos como el nuestro, las pasas haciendo rondas rutinarias, revisando propiedades o sentado en la oscuridad, mirando cómo un monitor parpadea. Aquella noche yo estaba al mando de un equipo de 4 oficiales, asignados al tercer turno de medianoche a las 8 de la mañana. Nuestra tarea era cubrir el antiguo edificio municipal de justicia, la sede del distrito antes de que el departamento trasladara sus operaciones a la zona norte. Hoy en día ese edificio se usa principalmente como almacén, archivo y zona de celdas de retención que casi nunca empleamos. Aún así seguimos manteniéndolo, porque la cadena de custodia exige que ciertos registros físicos permanezcan en el lugar, incluidos archivos de evidencias desde los años 70. El oficial Carol estaba asignado en la sala de vigilancia interna, tercer piso, ala este. Turno nocturno estándar, sin arma, salvo confirmación de amenaza. Su responsabilidad era monitorear las 22 cámaras de circuito cerrado del edificio, pasillos, archivos, ascensores y muelle trasero. Todo el sistema era cableado, sin conexión en la nube ni redes inalámbricas. Un circuito cerrado completo. El edificio había sido cerrado a las 18 horas, según protocolo municipal. Verificamos que todo el personal hubiese salido. Hicimos una inspección y registramos la hora. A las 2:40 de la mañana, Carol me llamó por radio. Comando, aquí 3-15. Detecto movimiento en la cámara 12, tercer piso, pasillo este. Respondí de inmediato. Recibido. Confirma movimiento. ¿Alguna alarma activada? Negativo. Sensor capta una sombra. Se mueve frente a la entrada del archivo. Ningún registro de acceso desde el cierre. Yo estaba en la unidad móvil, estacionado frente al edificio, completando papeleo. Abrí la tablet del vehículo y accedí a la transmisión. Cámara 12, ángulo bajo, visión infrarroja en blanco y negro. Tal como Carol describía, una silueta de altura humana, caminando lentamente de derecha a izquierda, luego de vuelta. Esa zona estaba bloqueada por acceso con tarjeta fuera del horario laboral. Allí se guardaba evidencia retirada, incluidos registros de narcóticos sellados y materiales judiciales bajo orden de custodia. Habíamos cerrado esa puerta a las 18 horas 2 minutos, con registro electrónico. El control magnético mostraba ninguna entrada posterior, ni siquiera de personal de limpieza, cuyo turno termina a las 17:30 por contrato. Carol volvió a la radio con un tono más tenso. Sargento, sigue moviéndose. Exactamente el mismo patrón. Parece un bucle, pero no hay falla en el sistema. Todas las demás cámaras funcionan bien. Le respondí. Mantén la imagen. Ingreso por la escalera oeste. El oficial Vega se aproxima desde el estacionamiento sur. No intervengas hasta que despejemos. Pasé mi tarjeta por el lector de entrada del personal. Entré con linterna táctica y el arma enfundada. Por norma, el arma solo se desenfunda ante una amenaza confirmada o peligro visible. Hasta ese momento no teníamos eso. Solo un movimiento inexplicable en un área segura. Notifiqué a Vega para que flanqueara desde la escalera B. Nos desplazamos en comunicación constante, con cámaras corporales grabando. Los pasillos estaban en silencio, sin ruidos. Las luces tenues, estables, sin parpadeos. Llegamos al pasillo este, justo frente al acceso del archivo. La puerta seguía cerrada con llave, sin señales de manipulación. La cinta de seguridad del último control de auditoría seguía intacta. Verifiqué el sello y su marca de tiempo. Carol informó que el movimiento había cesado justo cuando llegamos al lugar. Entramos usando la tarjeta maestra de acceso, bajo el protocolo de registro completo. Las luces interiores se encendieron al ingresar. Revisamos la sala, vacía, el polvo sin alterar, los estantes en orden, el aire frío, normal para la temperatura nocturna programada del edificio. Desde dentro del archivo, le indiqué a Carol por radio. Retrocede la cámara 12. ¿Qué ves a las 2:43? Hubo unos segundos de silencio. Luego su voz tembló apenas. Sargento, ahí está otra vez. Reproduciendo.
Se detiene justo cuando usted abre la puerta de la escalera. Se desvanece por el lado izquierdo del encuadre y luego nada. Más tarde revisé personalmente el metraje. La sombra era real, sólida. No era un desenfoque, ni un error de lente. Se movía despacio, con ritmo, sin rasgos visibles, pero claramente erguida, y proyectando sombra desde una fuente de luz opuesta. Cabe señalar que las luces del pasillo eran LED fijos, sin parpadeos ni movimiento. Lo que bloqueó la luz debía estar físicamente allí. Solicitamos una auditoría completa del sistema de cámaras. No se hallaron fallos, ni repeticiones, ni manipulación alguna. Las cámaras no tenían funciones de prueba ni superposiciones de video. Los sellos de tiempo coincidían exactamente con los registros del despacho, segundo por segundo. Así que la pregunta era inevitable. ¿Quién o qué estaba detrás de ese cristal? Ese pasillo estaba vacío, verificado, cerrado y monitoreado. No se abrió ninguna puerta. No se escuchó ningún ruido. No se detectó ninguna violación de seguridad. Y aún así la cámara, que nunca había fallado antes ni después, captó una figura caminando lentamente frente a la puerta del archivo. Registramos el incidente como anomalía de vigilancia no identificada, sin acceso no autorizado, sin delito, sin seguimiento requerido. Oficialmente el caso quedó archivado. Extraoficialmente, Carol pidió rotación al patrullaje vehicular después de esa noche. Dijo que ya no se sentía cómodo frente a los monitores. Comentó que seguía viendo la silueta de reojo, en los reflejos, pero nunca más en la pantalla. No lo presioné. Cada quien maneja estas cosas a su manera. Solo sé que aquella sombra se movía con propósito, como si supiera que la estábamos observando. Historia 5. En la academia te enseñan a buscar primero lo obvio. Puntos de entrada, señales de lucha, indicios claros de motivo o medio. Cada escena cuenta una historia, si sabes cómo leerla. Pero algunas, solo algunas, susurran cosas que no encajan, por más veces que las revises. Esta llegó alrededor de las 6:18 de la mañana. Estaba a la mitad de un doble turno, terminando un reporte de robo en el centro cuando la central me asignó para asistir a una unidad de patrulla en un presunto suicidio. Varón, unos 40 años. Un vecino había dado aviso tras no verlo en varios días y notar un olor extraño que provenía del ducto de ventilación compartido del pasillo. El administrador del edificio nos permitió entrar. Procedimiento estándar de verificación de bienestar. Sin sirenas, sin luces, solo protocolo. El departamento estaba en el tercer piso de un edificio antiguo, de construcción previa a la guerra. Paredes gruesas de yeso, una sola puerta principal, sin salida trasera. Las ventanas estaban doblemente selladas desde adentro con pestillos de seguridad. Comenzamos despejando la sala principal. Nada indicaba una intrusión. Cerradura intacta, sin marcas de fuerza. El cerrojo principal estaba echado y la cadena de seguridad aún en su sitio, asegurada desde el interior. Entonces llegamos al dormitorio. La puerta estaba cerrada y bloqueada desde dentro. Habían empujado un mueble contra ella. Una cómoda y una silla de madera trabadas bajo el picaporte. Solicitamos autorización por radio para forzar la entrada. Según protocolo, documenté la obstrucción a través del marco antes de actuar, con la cámara corporal grabando. Nos tomó esfuerzo, pero abrimos con cuidado, preservando la integridad de la escena. Lo que encontramos dentro no cuadraba. El hombre, identificado como Daniel R., yacía de espaldas junto a la cama. Presentaba una herida de bala en la sien derecha, sin signos vitales, el rigor mortis completamente establecido, extremidades rígidas, mandíbula trabada, el livor fijo. Por las señales visuales y olfativas, el tiempo de muerte oscilaba entre 36 y 48 horas antes. Vestía ropa casual, sin zapatos. Solo. No había nota de suicidio, ni teléfono a la vista, ni rastros digitales recientes, ni botellas, ni fármacos, ni historial médico o psicológico relevante. Pero lo más extraño no era eso.
Era el arma, una revólver .38 especial, modelo antiguo, cilindro de 6 tiros. Estaba al otro extremo de la habitación, casi 3 metros lejos del cuerpo, no en su mano, no a su lado. Un disparo limpio en la sien derecha, entrada sin salida, poca sangre y ninguna huella dactilar en el arma. Ninguna, ni siquiera las suyas. He visto escenas de suicidio donde las armas se desplazan al caer. Los revólveres pueden rebotar si el cuerpo se desploma con espasmos musculares, pero no cruzan la habitación. No así, y menos aún sin dejar ni una sola huella. La recogimos con guantes, la sellamos y registramos conforme al protocolo de evidencia. Criminalística lo confirmó más tarde. Sin huellas latentes en el cañón, el gatillo, el tambor ni el mango. Nada, ni siquiera residuos grasos, como si hubiera sido limpiada, aunque no había productos de limpieza ni señales de que se hubieran usado guantes. El arma estaba impecable. La bala coincidía con el arma. El tambor tenía una vaina percutida y 4 cartuchos sin disparar. Tampoco se hallaron huellas en ellos. Reconstruimos la escena. La puerta cerrada y asegurada desde el interior. La cadena colocada. Los muebles atrancando la entrada. Las ventanas bloqueadas desde dentro. Sin acceso al entretecho, sin huecos de pared, sin conductos internos. El sistema de ventilación era externo. Nada indicaba que alguien más hubiese entrado o salido durante días. El médico forense dictaminó: causa de muerte, herida de bala en la cabeza, manera de muerte, indeterminada, ni homicidio ni suicidio confirmado, solo sin resolver. Investigamos a fondo su historial. Daniel R. no tenía antecedentes. Vivía solo, trabajaba de forma remota, sin enemigos ni familia cercana. Sus amigos lo describieron como reservado, tranquilo. Un vecino comentó que últimamente lo notaba paranoico, que revisaba las cerraduras varias veces, que había preguntado si el edificio contaba con cámaras de seguridad. No era el caso. Analizamos su computadora. Su última búsqueda, registrada 2 días antes de la fecha estimada de muerte, decía: ¿puede alguien morir en una habitación cerrada y que nadie sepa por qué? Inquietante, pero no concluyente. No había signos de lucha en el cuerpo, sin lesiones defensivas, sin marcas de restricción, sin petequias, sin moretones. Solo un disparo, limpio. Recorrimos todo el piso, sin cámaras, sin grabaciones de audio. Un vecino mencionó haber escuchado un golpe fuerte, pero lo atribuyó a alguien moviendo muebles. Hora, 2:41 de la mañana, la misma estimada para el disparo. La escena se documentó, fotografió y procesó según la política del departamento. Toda la evidencia fue entregada al Laboratorio Forense Estatal con cadena de custodia intacta. Redacté el informe yo mismo, sin teorías, solo hechos. Cerrojo asegurado desde dentro, muebles bloqueando la puerta, ventanas selladas, arma encontrada lejos del cuerpo, sin huellas, sin nota, sin historial de enfermedad mental, sin señales de violencia, ninguna forma física de haber entrado o salido del lugar. El caso nunca se reabrió, sin pistas, sin avances, archivado como muerte no resuelta. Pero cada tanto vuelvo a ese detalle final, el que todavía me incomoda. Si él no se disparó a sí mismo, entonces ¿quién lo hizo? ¿Y cómo salió de una habitación a la que nadie más pudo entrar? Gracias por acompañarme en estas historias. Su apoyo lo significa todo, y me encanta leer sus reacciones y experiencias personales en los comentarios. Si alguno de estos casos te mantuvo al borde del asiento o te provocó escalofríos, no olvides dejar un me gusta y considerar suscribirte para más relatos inquietantes. ¿Has vivido algo parecido? O tal vez tienes una historia inexplicable que quieras compartir. Me encantaría leerla en los comentarios. Cada experiencia que aportas suma una nueva capa a esta creciente comunidad de amantes del misterio. Y si conoces a alguien que disfrute de un buen susto, comparte este relato con ellos. Mantente atento a nuevas historias espeluznantes y recuerda,
A veces las historias más aterradoras son aquellas que podrían pasarle a cualquiera. Gracias por mirar. Nos vemos en la próxima, si te atreves.